¿Sabías que existen pecados que según la Biblia Dios jamás perdonará? No todos los pecados son iguales ante los ojos del Señor. Algunos son tan graves, tan profundamente enraizados en la rebelión espiritual, que cruzan un umbral del cual no hay retorno. En Marcos 3:29, Jesús advierte con claridad: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este versículo nos revela una verdad solemne. Hay límites que, si se cruzan, pueden sellar nuestro destino eterno. Hoy profundizaremos en esta realidad inquietante, revelando los 7 pecados que la palabra de Dios presenta como imperdonables o de consecuencias eternas. Te mostraremos cómo identificarlos, qué implicaciones tienen para tu alma y cómo vivir en una obediencia que evite el juicio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay pecados que comienzan en silencio, como un susurro apenas perceptible en la conciencia. No se presentan con violencia ni escándalo, sino que se esconden detrás de hábitos aparentemente inofensivos, detrás de decisiones justificadas por la lógica humana, detrás de momentos donde callamos lo que sabíamos que Dios nos pedía que dijéramos. Pero con el tiempo, estos actos pequeños se van acumulando hasta formar un muro que separa, un muro que aísla, un muro que endurece el corazón hasta tal punto que ya no escuchamos la voz de Dios. La palabra de Dios nos advierte con claridad sobre esta realidad espiritual. En Hebreos 3:15 se nos dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Esta no es una metáfora ligera, es una advertencia seria sobre un estado al que muchos llegan sin darse cuenta: la sordera espiritual. El corazón endurecido es una de las formas más peligrosas de separación de Dios. No porque Él deje de hablar, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Ya no nos duele el pecado, ya no sentimos convicción, ya no hay deseo de cambiar. Lo que antes nos movía a las lágrimas, ahora apenas genera incomodidad. Esta condición no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de rechazar una y otra vez la corrección divina. Es ignorar día tras día la voz del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento. Es lo que ocurre cuando justificamos nuestro comportamiento en lugar de humillarnos ante Dios. Es lo que vivió el faraón en los tiempos de Moisés. A pesar de ver señales poderosas, su corazón se volvió cada vez más duro. Éxodo 9:12 nos dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Este versículo no implica que Dios anuló la voluntad de Faraón, sino que al persistir en su resistencia, Dios lo entregó a su propia decisión. Y esa es la realidad más temible. Que Dios respete tanto nuestra libertad que, si decidimos apagar su voz, Él permita que caminemos hacia el juicio sin interrupciones. Muchos creen que mientras no cometan grandes pecados, su relación con Dios está a salvo. Pero lo que más debe alarmarnos no es cometer un error, sino dejar de sentir que es un error. La falta de sensibilidad espiritual es una señal clara de que algo profundo se ha roto. En Efesios 4:18-19, Pablo describe esta condición. Tienen el entendimiento entenebrecido. Están alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido al endurecimiento de su corazón. Han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra clave aquí es: han perdido toda sensibilidad. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay dolor por el pecado, solo un caminar cada vez más oscuro, cada vez más lejos del diseño original de Dios.
Este endurecimiento puede comenzar con algo tan pequeño como ignorar una prédica, justificar un hábito oculto o guardar resentimiento. Pero con el tiempo, el alma se acostumbra al silencio de Dios. Y ese es el peligro, que el pecado nos parezca normal, que el Espíritu Santo, que antes nos inquietaba con fuerza, ahora apenas sea un eco lejano. En Proverbios 29:1 se nos presenta una de las advertencias más firmes en toda la Biblia. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Este versículo no solo habla de juicio, habla de un punto de no retorno. Hay una línea invisible que no debemos cruzar, no porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque hemos llegado a un punto donde ya no queremos ser perdonados. En mi caminar he conocido personas que empezaron con una fe ferviente. Oraban, ayunaban, servían. Pero poco a poco dejaron de buscar a Dios. Se distrajeron, se enfriaron, se alejaron. Y cuando el Espíritu Santo los confrontaba, lo ignoraban. Hoy viven como si nunca hubieran conocido la verdad. Y lo más triste no es que hayan caído, sino que ya no desean levantarse. Perdieron la sensibilidad espiritual, sus corazones se endurecieron. Y aunque las puertas del cielo siguen abiertas, ya no quieren entrar. Es como si hubieran perdido la llave. Y lo peor, ni siquiera la buscan. Jesús también habló sobre este peligro. En Mateo 13, al explicar por qué hablaba en parábolas, dijo: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Este engrosamiento del corazón es la acumulación de resistencias, excusas y rebeldías que terminan por ahogar la semilla de la verdad. La palabra ya no penetra, la voz de Dios ya no conmueve. Y entonces, aunque la gracia está disponible, ya no puede operar, porque no hay tierra fértil que la reciba. No se trata de que Dios sea cruel o impaciente. Al contrario, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero su paciencia no es eterna. Y no porque se canse, sino porque respeta nuestra elección. Si decidimos cerrarle la puerta, Él no la forzará. Romanos 1:28 lo expresa con crudeza. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta entrega no es castigo inmediato, es un juicio progresivo. Cuando Dios quita su mano y permite que el hombre viva las consecuencias de su alejamiento. Uno de los casos más impactantes en la Biblia es el del rey Saúl. Escogido, ungido, respaldado por Dios, pero desobediente, inseguro y lleno de orgullo. Saúl escuchó la voz de Dios muchas veces, pero eligió hacer su propia voluntad. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y tras su rechazo, Dios se apartó de él. Ya no respondió a sus oraciones, ya no le habló por sueños ni por profeta. Y lo más trágico fue que Saúl, en su desesperación, acudió a una adivina para intentar oír lo que ya no podía escuchar. Así termina quien endurece el corazón, buscando en la oscuridad lo que despreciaron en la luz. Pero hoy todavía hay esperanza. Si sientes que tu corazón se ha enfriado, que tu sensibilidad se ha apagado, que ya no lloras en la presencia de Dios como antes, no es demasiado tarde. El hecho de que aún te preocupe es señal de que el Espíritu Santo sigue obrando. Clama, rinde tu orgullo, pide que te quebrante de nuevo. No permitas que el pecado te anestesie al punto de no sentir el dolor de tu separación con Dios. El Salmo 51:17 nos recuerda que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa sigue siendo la llave para restaurar lo que se ha endurecido.
Dios no busca perfección, busca sinceridad. Él conoce nuestras caídas, pero quiere ver si aún respondemos a su voz, si aún corremos hacia Él cuando nos llama, si aún somos capaces de decir: Señor, restaura en mí un corazón limpio. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es si aún puedes oír cuando Él dice: vuelve a mí. No hay pecado más peligroso que aquel que ya no duele. No hay mayor condena que pensar que todo está bien cuando ya no hay comunión con Dios. Y no hay mayor acto de amor que permitir que su voz nos incomode, que su corrección nos despierte, que su verdad nos confronte. Porque solo un corazón que se deja quebrantar puede ser moldeado por el alfarero. Hoy es tiempo de revisar tu alma. ¿Todavía te quebrantas en su presencia? ¿Todavía te conmueve un versículo? ¿Todavía te duele el pecado? ¿O has aprendido a convivir con él? El enemigo no siempre se presenta con gritos. A veces llega con silencios. Y el más peligroso es aquel que apaga la voz del Espíritu. Si has dejado de escuchar, suplica que Dios vuelva a hablarte. Y cuando lo haga, no endurezcas tu corazón. No calles su voz. No apagues su espíritu. Porque un corazón endurecido no solo se aleja, también arrastra, afecta a los hijos, enfría a la familia, contamina a los amigos. Y lo más grave es que con el tiempo se vuelve inmune a la gracia, como si el alma se hubiese blindado ante todo lo que viene de Dios. Ese es el juicio más severo, vivir lejos de Dios, sin desear volver. Pero si hoy hay un anhelo, si algo dentro de ti clama por restauración, entonces escucha lo que dice el Señor en Zacarías 1:3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esa es la promesa. Esa es la esperanza. Aún puedes sentir, aún puedes llorar, aún puedes volver. Solo no cierres más tu corazón. No permitas que el pecado que empezó como un desliz termine como una sentencia. Hoy, mientras oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hay palabras que hieren, decisiones que marcan, acciones que dejan consecuencias, pero hay un límite que según las Escrituras no debe ser cruzado, una línea espiritual que cuando se traspasa no admite retorno. Jesús mismo la nombró con claridad. No fue un profeta, no fue un apóstol, fue el Hijo de Dios quien pronunció la advertencia más severa jamás registrada en el Evangelio. En Marcos 3:29 declara: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este versículo no está oculto, no es ambiguo, no deja espacio para suposiciones. Habla de un pecado tan grave que ni el sacrificio de la cruz lo cubre, ni el arrepentimiento posterior lo restaura, ni la gracia lo alcanza. Para entender la gravedad de esta declaración es necesario observar el contexto en el que fue dicha. Jesús había sanado a un hombre poseído por un espíritu inmundo, un milagro evidente, público, innegable. Pero los escribas ondalís, endurecidos por la incredulidad y cegados por el rechazo voluntario, afirmaron que Jesús tenía un espíritu impuro. Dijeron que operaba por el poder de Beelzebú. Aquellos hombres no ignoraban las Escrituras, no eran incrédulos por falta de conocimiento, eran rebeldes por elección. Y Jesús, al oír su acusación, pronunció la sentencia que dejaría al mundo temblando hasta hoy. Atribuir al diablo lo que es obra del Espíritu Santo constituye una blasfemia que no será perdonada. Este no es un pecado que se comete por ignorancia, ni por debilidad, ni por error momentáneo. Es una actitud consciente, voluntaria, deliberada de llamar mal a lo que Dios ha hecho bien. Es mirar de frente la obra de Dios y despreciarla con burla, con desprecio, con odio. No es una duda, es una decisión. No es una caída, es una postura. No es una falta momentánea, es una rebelión sostenida.
es negar la fuente de todo perdón y cerrar la única puerta por la cual se puede entrar a la gracia. Muchos se han preguntado si podrían haber cometido este pecado sin saberlo. Si alguna palabra dicha en frustración o enojo podría haber sellado su destino eterno. Pero la blasfemia contra el Espíritu no ocurre en la ignorancia, sino en plena luz. No es producto del dolor, sino del desprecio. No es fruto de un corazón arrepentido, sino de uno que ha elegido endurecerse en presencia de la verdad. En Hebreos 10:29 leemos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esa afrenta, ese rechazo intencional, ese desprecio a lo que el Espíritu revela, es lo que convierte este pecado en imperdonable. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es quien guía al arrepentimiento, quien revela la verdad, quien sella la salvación. Si alguien rechaza al Espíritu, no queda quien lo redarguya. Si alguien resiste su voz de forma definitiva, no queda quien lo lleve al arrepentimiento. Si alguien desprecia su obra, no queda acceso a la gracia. La blasfemia contra el Espíritu no es simplemente una ofensa verbal. Es la manifestación última de una mente reprobada y de un corazón rebelde que ha decidido cerrar toda posibilidad de reconciliación con Dios. Este acto no sucede de manera accidental. Es un proceso que se va consolidando con cada rechazo a la verdad, con cada resistencia a la corrección, con cada acto de orgullo espiritual. Comienza cuando el alma deja de temer a Dios, cuando la conciencia se cauteriza, cuando el discernimiento se tuerce. Termina cuando la luz es llamada oscuridad y el bien es declarado mal. Isaías 5:20 lo advierte con severidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta inversión de valores, esta corrupción de la percepción espiritual, es la base sobre la cual se edifica la blasfemia contra el Espíritu. Jesús no pronunció esta advertencia para atemorizar a los humildes, sino para confrontar a los soberbios. No la dirigió a quienes luchan por creer, sino a quienes, viendo la verdad, la llaman mentira. No fue para los débiles en la fe, sino para los que, con arrogancia, desprecian el mover de Dios. Esta advertencia va dirigida a quienes han sido testigos de la obra del Espíritu. La han entendido, pero la han rechazado con burla y odio. Aquellos que, sabiendo que es Dios quien actúa, prefieren llamar al diablo su fuente solo para no rendirse ante la verdad. En Mateo 12:31 a 32 Jesús reafirma este principio. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras excluyen toda posibilidad de error interpretativo. Jesús distingue entre las ofensas dirigidas a su humanidad, que pueden ser perdonadas, y las que atentan directamente contra la santidad del Espíritu Santo, que no tendrán perdón jamás. No hay redención sin el Espíritu, no hay nuevo nacimiento sin el Espíritu, no hay comunión con el Padre sin el Espíritu. Rechazarlo es rechazar el canal de reconciliación, es cortar el puente, es destruir el único camino hacia la restauración. En Juan 16:13 se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si el guía es rechazado, el camino no puede recorrerse. Si la luz es apagada, la oscuridad se convierte en morada permanente. Atribuir al enemigo lo que solo puede provenir de Dios no es una falta teológica, es un atentado espiritual.
es despreciar la santidad, es ridiculizar lo sagrado, es insultar la presencia misma de Dios. En Hechos 7, 51, Esteban declara, frente a los líderes religiosos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa resistencia es el primer paso hacia la blasfemia. Cuando se vuelve constante, cuando se convierte en estilo de vida, cuando la voz del Espíritu es recibida siempre con burla, se llega al punto donde la conciencia queda sellada y el alma condenada. El temor de este pecado no debe habitar en quienes aún sienten el llamado de Dios. No deben temerlo quienes se quebrantan al oír la palabra. No deben angustiarse por él aquellos que desean reconciliación. Porque el que teme haberlo cometido demuestra que aún tiene sensibilidad espiritual. El que llora ante la posibilidad de haber entristecido al Espíritu demuestra que no lo ha rechazado. Porque el que blasfema contra el Espíritu no lo busca, no lo honra, no se preocupa por su presencia. Vive en tinieblas, con orgullo, con burla, con odio por la verdad. No siente dolor, no siente culpa, no siente la necesidad de volver. La severidad de este pecado radica no solo en su magnitud, sino en su consecuencia, el juicio eterno. No hay retorno porque no hay camino disponible. No hay arrepentimiento porque no hay convicción. No hay restauración porque no hay deseo de volver. El alma se cierra, el espíritu se retira y lo que queda es oscuridad perpetua. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12 describe esta condición con precisión. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el punto donde el juicio ya no es una amenaza futura, sino una sentencia activa, donde el pecado ya no es una caída, sino una condición permanente, donde la mente ha sido entregada al engaño y el corazón al endurecimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una posibilidad accidental, es una elección que se confirma con cada acto de desprecio por la verdad revelada. Y quien así lo decide se enfrenta a la realidad más temida, la imposibilidad del perdón. Jesús pronunció esta advertencia no para cerrar la puerta de la gracia, sino para marcar los límites de la rebelión. No para sembrar desesperanza, sino para despertar urgencia. Porque mientras hay sensibilidad, hay esperanza. Mientras hay convicción, hay camino. Pero si el alma se acostumbra a resistir, si el corazón se llena de burla, si la mente se convence de que la obra de Dios es obra del maligno, entonces ya no queda sacrificio, ni redención, ni salida, solo juicio. Hoy la voz del Espíritu aún habla, hoy su presencia aún convence, hoy su gracia aún llama, pero no será así para siempre, porque si se rechaza su voz con suficiente persistencia, llegará el día en que ya no se oirá más. Y ese silencio será definitivo. Será el eco del juicio que comenzó cuando se llamó mentira a la verdad y oscuridad a la luz. Conocer la verdad es uno de los actos más misericordiosos que Dios puede conceder al ser humano. No se trata de una comprensión intelectual ni de una acumulación de información religiosa. La verdad revelada por Dios transforma, redime y conduce a la vida eterna. Por eso, cuando esa verdad ha sido claramente expuesta, cuando ha tocado el alma, cuando ha penetrado el corazón, rechazarla no es simplemente desobedecer, es despreciar el don más precioso que el cielo ha ofrecido. La gravedad de este acto no reside solo en el rechazo, sino en el hecho de que se rechaza después de haber entendido, de haber participado,
de haber sido iluminado. La Escritura no trata este pecado con ligereza, lo llama apostasía práctica, traición espiritual consciente, una rebelión que brota no desde la ignorancia, sino desde una voluntad endurecida que decide volver las espaldas a la luz. En Hebreos 6, 4-6 se expresa con claridad la magnitud de este pecado, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje no habla de una caída ocasional. No se refiere al creyente débil que lucha por permanecer. Describe una decisión consciente de abandonar la verdad después de haberla vivido. Se trata de personas que no solo escucharon el mensaje, sino que lo experimentaron, fueron tocados por el Espíritu, se deleitaron en la palabra y aún así, deliberadamente, decidieron darle la espalda a todo ello. Este tipo de rechazo no es fruto de la confusión ni de la debilidad momentánea. Es un acto definido, un desprecio profundo por lo que una vez se confesó como santo. Es una traición al pacto que Dios hizo con el alma, una renuncia voluntaria a la gracia. Por eso el escritor de Hebreos no duda en usar el término imposible, no porque la sangre de Cristo haya perdido su poder, sino porque quien ha caído de esta manera ha destruido en sí mismo toda disposición al arrepentimiento. Ha vuelto a crucificar al Hijo de Dios no con clavos físicos, sino con su desprecio interior. Y esa actitud no encuentra redención porque ha cerrado voluntariamente la única puerta por la que se entra al perdón. Pedro también habló con firmeza sobre esta condición espiritual. En 2 Pedro 2:20-21 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Este juicio no se dirige al ignorante ni al perdido, sino al que fue liberado, al que conoció el camino, al que caminó en la verdad y luego volvió deliberadamente al lodo del pecado. No se trata de quien tropezó y pidió ayuda, sino de quien volvió con gusto a lo que había sido redimido. La severidad de estas palabras no es accidental. Revelan una realidad espiritual que muchas veces se evade por temor o por comodidad. Hay quienes una vez caminaron en la luz, testificaron de Cristo, vivieron bajo la influencia del Espíritu Santo y luego eligieron abandonar ese camino con pleno conocimiento de causa. No son arrastrados, se entregan, no caen por accidente, descienden por elección. Y en ese acto su traición no es a una doctrina, es a una persona, el mismo Cristo que los redimió. Volver al pecado después de haber sido libertados no es solo reincidir, es despreciar la sangre que los limpió. Hebreos 10:26-27 reafirma esta verdad con intensidad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta escritura no hace referencia al pecado común de la debilidad humana, sino al pecado voluntario, sostenido y consciente. Aquel que, sabiendo lo que es verdadero, lo rechaza con determinación. Ese rechazo no deja más camino, porque niega la única provisión que Dios ha dado para el perdón, el sacrificio de Jesús. Y si ese sacrificio es despreciado, no queda nada más, solo juicio. El carácter imperdonable de este pecado no es por falta de poder en la sangre, sino por la negativa total del alma a volverse.
Rechazar la verdad después de haberla conocido implica también rechazar al que la encarnó. Implica declarar con los hechos que el sacrificio fue en vano, que la cruz no tiene valor, que el pacto puede ser roto sin consecuencia. Y ese acto repetido, afirmado, sellado con la decisión constante de vivir lejos de Dios, establece un estado del alma donde la gracia ya no es buscada ni aceptada. Romanos 2:5 señala con exactitud la raíz de este endurecimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este tesoro de ira no cae del cielo sin causa. Es acumulado por una vida que ha despreciado repetidamente la corrección, que ha resistido las advertencias, que ha convertido la verdad en burla y la gracia en objeto de menosprecio. Y cuando ese desprecio alcanza su punto máximo, el alma ya no desea volver porque ha sellado su alianza con la mentira. Dios es lento para la ira, su misericordia es abundante, pero también es justo y su santidad no permite que el pecado deliberado permanezca sin consecuencia. En Números 15:30 se establece este principio eterno. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El pecado cometido con soberbia, con desprecio consciente de la ley de Dios, no se trata con ligereza, no por venganza, sino por justicia, porque quien actúa así niega con sus hechos el señorío de Dios y rompe el pacto con plena intención. Es por eso que la Escritura insiste en que hoy es el día aceptable, que ahora es el tiempo de la salvación. Porque si se conoce la verdad y se posterga su obediencia, se corre el riesgo de que el corazón se endurezca y ya no responda. Hebreos 3:12-13 advierte con firmeza: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no siempre se manifiesta como una gran transgresión. A veces se presenta como indiferencia, como costumbre, como justificación. Pero todo lo que apaga la respuesta del alma ante la verdad prepara el camino al endurecimiento final. La verdad no es una idea, es una persona. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rechazar la verdad es rechazar a Cristo. Y si ese rechazo es definitivo, no queda acceso al Padre, no queda camino a la salvación. Por eso, el rechazo de la verdad conocida es más que una elección doctrinal. Es una ruptura espiritual que corta la comunión, que desconecta al alma de su fuente y la deja expuesta al juicio. La gravedad de este pecado se manifiesta también en el testimonio de Judas. No fue un ignorante, no fue un enemigo externo, fue parte del círculo íntimo, vio milagros, escuchó enseñanzas, fue testigo de la compasión de Cristo. Sin embargo, eligió entregar al Maestro. Mateo 26:24 registra la sentencia de Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta declaración no habla de una caída redimible, habla de una traición consciente, de un rechazo imperdonable, de una elección que selló su condena. El juicio no llega solo al final de los tiempos. Comienza cuando el alma se separa definitivamente de la verdad y se entrega a la mentira. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 11-12 leemos: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Esta complacencia, esta decisión interior de preferir la oscuridad, es la que lleva al alma a su perdición. No por falta de oportunidad, sino por rechazo deliberado de la oportunidad que le fue dada. Rechazar la verdad después de haberla conocido es crucificar nuevamente a Cristo en el alma. Es exponerlo a vergüenza, negarlo con hechos, pisotear la sangre del pacto. Ese acto no tiene reverso, no porque Dios no quiera, sino porque el alma ya no lo desea. El arrepentimiento ha sido despreciado, la gracia ha sido descartada y la verdad ha sido sustituida por una mentira cuidadosamente elegida. La verdad solo transforma al que la abraza, solo salva al que se somete, solo libera al que decide obedecerla. Por eso rechazarla después de haberla recibido no es una equivocación, es una condena elegida. Y cuando esa decisión se consolida, el alma se coloca fuera del alcance de la redención porque ha renunciado voluntariamente a ella. No hay traición más profunda que aquella que proviene de alguien que una vez fue parte del pacto. La apostasía no es simplemente un alejamiento, no es una duda que se desvanece con el tiempo, ni una lucha interior que aún clama por ayuda. Es un quiebre total con Dios, una negación voluntaria y definitiva del pacto que una vez se aceptó. En las Escrituras, esta condición no se trata con ambigüedad, ni se suaviza con consuelo. Se presenta como una ruptura irreversible, un abandono consciente de la comunión con Dios, una decisión que no solo desconoce la verdad, sino que la desprecia y la desafía desde la rebelión más íntima del alma. El lenguaje bíblico para describir la apostasía es firme, directo y sin concesiones. En Hebreos 10, 38 a 39, la palabra declara: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No se trata de un retroceso accidental o momentáneo. El retroceso del que aquí se habla es hacia la perdición, no hacia la restauración. Es un giro definitivo hacia la incredulidad, una desconexión del vínculo sagrado que una vez unió al alma con su Redentor. A lo largo de la historia bíblica, los ejemplos de apostasía no son escasos ni ligeros. Israel, el pueblo escogido, fue reiteradamente confrontado por Dios por haber roto el pacto. En Jeremías 2:29 se escucha la voz del Señor diciendo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Esta no es una advertencia dirigida a los paganos, es una acusación dirigida a quienes una vez caminaron bajo la nube y fueron alimentados con maná, quienes recibieron promesas y sellaron un pacto y luego voluntariamente lo quebraron. La apostasía no es simplemente rechazar un mandamiento o descuidar una práctica espiritual, es volverse contra el Dios del pacto, es renegar de aquel que libertó, sanó, restauró y llamó con amor eterno. Es abandonar la fidelidad y entregarse deliberadamente a la rebelión. En 1 Timoteo 4:1 se dice sin rodeos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no es un accidente espiritual, es una desviación provocada por la voluntad del alma, que habiendo oído la verdad, decide escuchar otra voz. Una voz que no proviene de Dios, una voz que seduce y destruye. La raíz de la apostasía es la sustitución de la verdad por la mentira, del espíritu por la carne, del reino de Dios por los deseos del mundo. Y cuando esa sustitución se hace con pleno conocimiento de causa, con entendimiento claro de lo que se abandona, el alma no solo cae, sino que se exilia.
Ya no camina en sombras, camina en abierta oscuridad. Ya no es ignorancia, es desafío. Ya no es tropiezo, es traición. La ruptura con el pacto no se limita a la decisión externa. La verdadera apostasía ocurre en el corazón antes de manifestarse en las acciones. Oseas 4:6 lo resume con dolor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La destrucción no comienza cuando se cae, sino cuando se desprecia el conocimiento. Cuando se rechaza la verdad revelada y se prefiere el olvido. Esta apostasía no es ignorancia, es un olvido deliberado, una expulsión voluntaria de la ley de Dios del centro de la vida. Cuando el pacto es roto, ya no hay cobertura, ya no hay comunión, ya no hay intercesión. El alma queda expuesta, sin protección, sin refugio, sin acceso a la restauración. No porque Dios la haya negado, sino porque el pacto fue despreciado. Isaías 1:2-4 contiene un lamento que resuena como un eco eterno. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dejó Israel a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. La imagen es clara: el padre que cría con amor, que sostiene, que forma, y los hijos que deliberadamente lo abandonan. Esa es la esencia de la apostasía. Traicionar el amor recibido, despreciar la misericordia dada, volverse atrás con desprecio. En el Nuevo Testamento la figura de Demas representa esta caída. En 2 Timoteo 4:10 Pablo dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas no se fue por persecución ni por ignorancia. Se fue porque eligió amar al mundo más que a Dios. Y esa elección lo colocó fuera del círculo de la fe, no solo físicamente, sino espiritualmente. La apostasía no necesita un altar pagano. Basta con que el corazón elija otra prioridad. Basta con que el alma decida abandonar la fidelidad al Dios vivo. A lo largo de la historia profética, los apóstatas son descritos como adúlteros espirituales. En Ezequiel 16 y Oseas 2, Dios utiliza el lenguaje del matrimonio roto para ilustrar la relación fracturada con su pueblo. No son palabras suaves, son descripciones intensas de una traición que duele, porque la apostasía no es una falta común, es adulterio espiritual. Es abandonar al Dios fiel para unirse voluntariamente a aquello que Él condena. Y esa unión no solo destruye el vínculo con Dios, sino que establece un pacto con la muerte. Isaías 28:15 lo denuncia así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. ¿Qué? Esa declaración describe con exactitud la profundidad de la apostasía. El alma ya no busca a Dios, ya no espera su dirección, ya no reconoce su voz. Ha hecho un convenio con la oscuridad, una alianza con el error, una unión con el juicio. Y esa unión no tiene bendición, tiene condenación, porque ha sustituido el pacto de vida por un pacto de perdición. El apóstol Juan lo expresa con una severidad que no permite ambigüedad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Primera Juan 2:19. Esta salida no es solo física, es espiritual. Es una señal de que el corazón nunca estuvo realmente alineado con la verdad. Y cuando se revela esa condición, la caída es total. La apostasía no es una pérdida superficial, es la revelación de una raíz muerta. Dios no toma a la ligera los pactos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
La Escritura está tejida de alianzas, promesas selladas con sangre, compromisos firmes entre Dios y su pueblo. Romper ese pacto de forma consciente es profanar lo sagrado, es despreciar lo eterno, es rechazar el fundamento mismo de la fe. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Profanar el pacto no es solo desobedecer, es convertir en común lo que es santo, es reducir lo eterno a algo trivial, es pisotear lo que fue sellado por Dios. Por eso el juicio sobre la apostasía es severo, porque no se trata de una caída que anhela volver, sino de una renuncia definitiva, de una separación firmada por la voluntad, de una elección que ha sellado su curso. Segunda de Pedro 2:22 resume el estado final de los apóstatas con palabras duras. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No hay redención para quien ama el lodo después de haber sido lavado. No hay restauración para quien decide volver al vómito que una vez dejó. La apostasía no puede ser enfrentada con indiferencia, no puede ser justificada como un cambio de pensamiento, no puede ser suavizada como una etapa. Es una traición, es una negación absoluta, es una rebelión abierta contra el pacto eterno. Y quien así actúa se coloca a sí mismo bajo juicio, bajo condenación, fuera del alcance de la gracia que antes abrazó. Mientras la conciencia aún responde, mientras el alma aún tiembla ante la palabra, mientras el corazón aún se quebranta ante la presencia de Dios, no hay apostasía. Pero cuando el alma se cierra, cuando el corazón se endurece, cuando la voz del Espíritu es callada por voluntad propia, entonces la ruptura es total y la condena inevitable. Porque el que rechaza el pacto después de haberlo conocido, no solo se aleja, se exilia. Y ese exilio es espiritual profundo, eterno. Hay una oración que no será escuchada, un clamor que ya no tiene respuesta, un momento en el que la intercesión cesa, no porque Dios no escuche, sino porque su juicio ha sido pronunciado. El pecado que conduce a la muerte no es simplemente una transgresión mayor o más escandalosa que otras. Es un estado del alma que ha cruzado un límite invisible, un punto en el que la paciencia divina ha sido despreciada tantas veces que ya no queda lugar para la intervención. Es el momento en que la súplica se vuelve silencio, porque Dios ya no responde. La Escritura no elude este misterio, aunque lo presenta con solemnidad. En el 1 Juan 5:16 está escrito: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Esta declaración no deja espacio a interpretación ligera. Hay pecados por los cuales se puede orar y otros por los cuales ya no se debe. No porque se haya perdido la esperanza, sino porque la voluntad humana ha sido endurecida al punto de hacer imposible el arrepentimiento. Este tipo de pecado no es fruto de una caída, sino de una rebelión confirmada. La muerte a la que se refiere no es física, aunque puede traer consecuencias corporales. Es muerte espiritual, es la desconexión definitiva con la fuente de vida. No es un castigo inmediato, sino el resultado de una trayectoria de decisiones que cierran la puerta al espíritu. Cuando la palabra habla del pecado de muerte, no lo hace desde la arbitrariedad, sino desde la justicia. No es un pecado cometido una vez, sino un rechazo persistente y voluntario del llamado de Dios. Es un desprecio activo por su corrección, una burla continua a su gracia, un amor por el mal que supera toda convicción.
En Jeremías 7:16 el Señor instruye al profeta con una orden impactante. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Mira, esta es la manifestación de una sentencia divina sobre un pueblo que, habiendo recibido advertencia tras advertencia, eligió ignorar cada una de ellas. No fue por ignorancia, fue por obstinación. La orden de no interceder no nació del desprecio divino, sino del juicio, porque ya no quedaba redención posible para quienes habían cerrado su corazón de forma definitiva. Esta dimensión del pecado es temida y con razón, porque demuestra que no toda oración será eficaz, no toda súplica será recibida. No porque el poder de Dios sea limitado, sino porque Él ha establecido un tiempo de oportunidad. Y cuando este tiempo es desechado repetidamente, lo que sigue no es gracia, sino juicio. En Proverbios 1:28-29 está escrito: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esos versos revelan que llegará el día en que aquellos que ignoraron la corrección clamarán, pero no serán escuchados. Buscarán, pero no hallarán. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos no quisieron ser salvados. El pecado que lleva a la muerte es el que nace del desprecio absoluto por la verdad y que se alimenta del rechazo sistemático de toda corrección. No tiene que ver con la gravedad externa del acto, sino con la condición interna del alma. Es el resultado de una conciencia cauterizada, de un corazón endurecido, de una voluntad que ya no responde. Hebreos 3:13 advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento no sucede de golpe, sino como una obra progresiva. Cada vez que se ignora la voz del Espíritu, el alma se aleja un poco más del arrepentimiento hasta que ya no puede volver. Este pecado también se manifiesta en la irreverencia deliberada. En Hechos 5, Ananías y Zafira mueren no por la cantidad de su ofrenda, sino por haber mentido al Espíritu Santo. No fue un error administrativo, fue un intento consciente de engañar al Dios vivo. Y la sentencia fue inmediata. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese instante, la gravedad del acto fue revelada por su resultado, la muerte. No toda falta tiene la misma consecuencia, pero hay momentos en que la desobediencia alcanza un punto donde Dios decide intervenir con juicio y no con corrección. La oración que ya no vale no es una que haya perdido su forma, sino una que llega demasiado tarde. La súplica que no será escuchada no es la que se hace sin fe, sino la que se eleva después de que el alma ha rechazado toda oportunidad de arrepentimiento. En Ezequiel 14:14-16 se dice que aunque estuviesen en medio de un pueblo corrupto, Noé, Daniel y Job, ni siquiera ellos podrían interceder por otros, sino solo por sus propias almas. Es la imagen de un juicio tan firme, tan inapelable, que ni la oración de los justos podrá cambiarlo. Cuando el pecado ha alcanzado esta dimensión, el juicio ya no se detiene. No se trata de un castigo desproporcionado, sino del cumplimiento de un principio eterno. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7-8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La burla no es una risa, es una actitud del alma que, conociendo lo que Dios exige, decide vivir en abierta oposición. Y cuando esa actitud persiste, la cosecha no es vida, sino muerte. El alma que vive en pecado y no se arrepiente aún puede ser alcanzada. Pero el alma que ama su pecado, que ha resistido toda corrección,
que desprecia la gracia y que ha callado la voz del Espíritu, ha entrado en el terreno de la muerte. No necesita que se ore por ella, necesita que se le tema, porque ha alcanzado un estado donde la luz ya no puede entrar, donde la oración no penetra, donde el juicio ha sido decretado. El apóstol Juan no prohíbe orar, pero hace una distinción clara. Hay quienes aún pueden ser restaurados y hay quienes ya no quieren serlo. Y por ellos, dice él, no digo que se ore, no porque Dios no pueda obrar, sino porque el alma ha rechazado a Dios hasta el punto en que ya no hay punto de retorno. Hoy, mientras la conciencia responde, la gracia está disponible. Mientras el corazón aún se quebranta, la oración aún es eficaz. Pero no se debe jugar con el tiempo de Dios. No se debe abusar de la paciencia divina. Porque hay un momento en que ya no se pedirá, ya no se escuchará, ya no se intercederá. Y ese momento no debe alcanzarse nunca. Hay una línea que cuando se cruza ya no permite volver. No es visible a los ojos humanos, pero el cielo la conoce. Es la frontera donde la corrección deja de tener efecto, donde la paciencia divina llega a su fin, donde el alma que ha resistido una y otra vez la voz del Señor, finalmente es entregada. No porque Dios haya fallado, sino porque el corazón se negó a responder. Resistir la corrección divina no es solo rechazar un consejo, es despreciar la voz del Padre, apagar la advertencia del Espíritu, endurecerse ante la mano que quiso restaurar. La Escritura no suaviza esta verdad. Proverbios 29, uno lo declara sin ambigüedad. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. La reprensión es un acto de amor, una muestra de que Dios aún está obrando. Pero cuando esa reprensión es resistida con terquedad una y otra vez, la consecuencia no es simplemente una caída, es un quiebre repentino, un juicio inevitable, un abandono que ya no admite restauración, ¿no? El endurecimiento no ocurre en un instante, se forma en capas, como una armadura espiritual que se refuerza cada vez que se ignora la corrección. Dios habla y el alma calla. Dios llama y el corazón se esconde. Dios redarguye y la voluntad se justifica. Hasta que llega el momento en que el alma ya no escucha. En Zacarías 7, 11, 13 está escrito: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y vino gran enojo de parte de Jehová. Y aconteció que así como él clamó y no oyeron, también ellos clamaron y no fueron oídos. No se trata solo de una desobediencia, es una desconexión definitiva, una ruptura establecida por la obstinación del corazón. Resistir la corrección es decirle a Dios: no me interesa tu camino. Es afirmar con las decisiones que la voluntad propia tiene más autoridad que la voz del cielo. Y cuando eso se repite con suficiente frecuencia, la conciencia se apaga. El temor de Dios desaparece. El discernimiento se distorsiona. Romanos 1:28 lo explica con precisión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta entrega no es el inicio del juicio, es su resultado, es el abandono final, no porque Dios haya cambiado, sino porque el hombre ha rechazado toda oportunidad de volver. Dios advierte, Dios espera, Dios confronta, pero no para siempre. En Génesis 6:3, antes del juicio del diluvio, el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite. Y cuando ese límite se alcanza, la voz del Espíritu cesa, la corrección ya no llega, la advertencia se silencia, porque el alma ha declarado con su resistencia constante que no desea ser transformada.
No todos los que caen han sido entregados. No todos los que luchan han cruzado esta línea. Pero hay quienes han conocido la verdad, han sido corregidos, advertidos, llamados y han endurecido su corazón con cada oportunidad. A ellos se dirige Hebreos 10, 26 a 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esa condición no se alcanza por error, sino por una decisión prolongada de resistir la corrección hasta que ya no queda lugar para el arrepentimiento. El abandono final no es un acto pasivo, es una entrega activa de parte de Dios a quienes persistentemente han rechazado su corrección. Es el juicio que se manifiesta no solo en lo que les sucede, sino en lo que ya no pueden oír. El silencio de Dios es la señal más temible de su juicio. No hay condena más grande que seguir viviendo sin ser ya confrontado por el Espíritu. No porque Él no quiera hablar, sino porque el alma ha decidido no escuchar. La corrección es un regalo, es el grito de un padre que aún ama. Es la señal de que hay esperanza, pero cuando se desprecia una y otra vez ya no es medicina, ya no es bálsamo. Se convierte en la evidencia de que el alma eligió su propio camino por encima del llamado de Dios. Y ese camino, sin corrección, lleva directo a la muerte. Por mucho tiempo se ha predicado acerca de la misericordia de Dios, y con razón. Su paciencia es inmensa, su amor no tiene comparación, y su gracia ha sido extendida generación tras generación. Pero hay una verdad que también es parte esencial del carácter divino, y no puede ser ignorada. Dios es justo, y su justicia no es negociable. No se altera por conveniencia, ni se debilita ante el clamor tardío. La santidad de Dios no puede ser burlada, y hay momentos en los que su juicio se manifiesta no como un castigo impulsivo, sino como la expresión firme de su naturaleza incorruptible. Lo más impactante de los pecados que Dios no perdona no es el castigo que traen, sino el tipo de corazón que los comete. Un corazón que ha dejado de temer, que ha perdido la capacidad de quebrantarse, que ya no tiembla ante la voz del Espíritu Santo. Es ahí donde el verdadero peligro se revela, no solo en la gravedad del acto, sino en el estado irreversible del alma. Un alma que al resistir con persistencia la corrección termina exiliada por decisión propia, caminando voluntariamente hacia su condena. Este mensaje no es un llamado a la culpa, es una advertencia de amor. Porque si hoy puedes oír, si aún sientes convicción, si la palabra te confronta y te sacude, entonces estás a tiempo. Lo más aterrador no es saber que hay pecados imperdonables. Lo más alarmante sería descubrir que los has cometido cuando ya no hay posibilidad de volver. Por eso, este no es el momento de justificarse, ni de mirar hacia otro lado. Es el tiempo de responder, de rendirse, de caer ante Dios con un corazón sincero, no porque tememos el castigo, sino porque anhelamos su presencia. Dios sigue hablando, su Espíritu aún convence, y su palabra continúa siendo viva y eficaz, pero no lo será por siempre para quienes la ignoran. El día del juicio no será sorpresivo para quienes escogieron resistir la gracia una y otra vez. Por eso, el verdadero temor de Dios comienza cuando reconoces que no puedes vivir ni un solo día más alejado de su voluntad. No se trata de huir del castigo, sino de correr hacia los brazos del Padre antes de que sea demasiado tarde. Aún puedes sentirlo, entonces aún puedes volver. Y ese, solo ese, es el mayor regalo que hoy podrías recibir.